Vemos del Evangelio de San Lucas este pasaje maravilloso que aparece solo en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, la sanación de los 10 leprosos, que dice así: En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Muy bien, pues en esta página del Evangelio encontramos algunas enseñanzas. Primero, para entender el Evangelio hay que comprender que la lepra y otras enfermedades crónicas exigían la exclusión del enfermo del resto de la sociedad. En el libro de Levítico, capítulos 13, 14 y 15, se explica que los leprosos no pueden estar entre la población, no porque pudieran contagiar a otros, porque esa ya sería una perspectiva casi científica de la enfermedad, y esa perspectiva no existía en aquella época. Más bien, se les excluía porque se les consideraba impuros para participar de los ritos sagrados. En el libro de Levítico se muestra cómo no solamente los animales que se presentan en ofrenda deben ser sin defecto, sino que también el mismo pueblo, para rendir el culto a Dios, tienen que estar en estado de pureza, en estado de no defección, o sea, de no tener defectos. Y de ahí se decía, bueno, pues las personas enfermas, sobre todo con lepra, ¿verdad? Debían excluirse de la sociedad para no hacer que otros incurrieran en impureza por tocarlos, por convivir con ellos. ¿Para qué presentarse ante los sacerdotes? Ya ven que Jesús dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Bueno, en este libro de Levítico que les decía, está establecido que para que un leproso sea declarado sano, tiene que presentarse ante el sacerdote, el cual revisa su piel y puede declarar que la persona ha sanado. Y como se atribuye a Dios toda sanación, entonces se considera que Dios ha sanado a este hombre de su lepra y que ahora puede, pues, rendir culto a Dios. ¿Qué fue lo que vimos en la primera lectura? Precisamente eso. Naamán está leproso, obedece a la palabra del profeta, sana y entonces puede rendir culto a Dios. En el pasaje de nuestro Evangelio de hoy tenemos cómo Jesús se presenta con una misión recibida de Dios. A los ojos de todos, Jesús es como eh, un sanador local, ¿verdad? Que tiene ciertos dones de Dios, pero los cristianos ven en Jesús la presencia sanadora de Dios. No es por tanto un curandero, no es un milagrero, sino es Dios que trae la vida en plenitud, que trae la sanación y la salvación al pueblo. Ujú. La perspectiva teológica de nuestro pasaje del Evangelio es una teología de la palabra, porque así como Eliseo dio una orden a Naamán y Naamán, obedeciendo su palabra, sanó, así también la palabra sanadora de Jesús dice a los
enfermos, a los leprosos, un mandato: vayan y preséntense. Y aquellos van de camino, mientras van caminando, mientras van obedeciendo la palabra de Jesús, quedan sanados. Pero aquí hay una gran diferencia. El que regresa a agradecerle a Jesús resulta que ni siquiera es un israelita. Por tanto, es una persona que en cierto modo está libre de la sujeción de la ley de Moisés. Y entonces, antes de ir con el sacerdote, viene a agradecer a Jesús, el que ha recibido la salud. Ha recibido de él la salud y entonces Jesús pregunta: ¿y dónde están los otros 9? Ah, pues los otros 9 siguieron obedeciendo a Jesús y se dirigían al sacerdote. Pero solo uno regresó a dar gracias. Por eso Jesús se queda sorprendido y dice: ¿no ha habido nadie fuera de este extranjero que regresara para dar gracias? Lo mismo vemos en Amán, este general extranjero, miembro del pueblo enemigo de Israel, porque es un sirio, regresa a darle gracias a Eliseo, porque le ha dicho: ve y lávate 7 veces en el río, en el Jordán, y ahí va y cumple, ¿no? Pero regresa a agradecerle. Le quiere agradecer a modo humano, pues dándole dones al profeta. Y él le dice: no, yo no soy el origen de tu sanación, es Dios. Entonces déjame llevarme tierra para hacer un altar en mi país para adorar a tu Dios. Este samaritano también es un extranjero. No está sometido a las disposiciones de la ley de los judíos. Tiene su forma propia de interpretar la ley de Moisés. Pero ante todo quiere agradecer a Jesús porque le ha brindado la salud.